Imagina que estás acostado, en la calma de la noche, y lentamente comienzas un viaje a través del tiempo, a un lugar vasto, silencioso, donde el viento no tiene barreras, y la tierra parece no tener fin. Te invito a cerrar los ojos, a dejar que tu mente divague, mientras te llevamos a las extensas estepas de Asia Central, a la vida sencilla, y al mismo tiempo implacable, del mundo mongol ancestral. Durante las próximas 2 horas, exploraremos no solo cómo vivía la gente común en la era de Genghis Khan, sino también las intrigas de los líderes, los secretos bajo la tierra, y los contrastes sociales que tejieron la historia del imperio más grande jamás unido por un solo pueblo. Este no será un viaje apresurado, será un paseo lento, lleno de detalles tranquilos y susurros del pasado. La historia, contada no con dramatismo, sino con quietud. Prepárate para dejar que el ritmo de esta narrativa te envuelva, y si en algún momento tus ojos se cierran, no te preocupes, estás justo donde necesitas estar. Imagina que estás acostado, tus ojos comienzan a cerrarse lentamente mientras el viento sopla, suave, como una canción antigua, y en tu mente, despierta una imagen, la vasta estepa, un mar de hierba que se extiende más allá del horizonte. Nada rompe la línea entre el cielo y la tierra, salvo las suaves ondulaciones del terreno y alguna que otra yurta, solitaria y redonda, como una luna caída en la hierba. Te despiertas en una de ellas. Es temprano, muy temprano, ni siquiera el sol se ha levantado todavía, pero tú ya debes hacerlo. Dentro de la yurta, el aire es espeso, húmedo, frío. Las mantas de fieltro que te cubren apenas han contenido el frío de la noche. El fuego central se ha apagado horas atrás, y la ceniza se ha vuelto gris. Todo está en silencio, solo se oye el crujido sutil de las paredes de fieltro cuando el viento empuja suavemente desde el exterior. Tu madre ya está despierta, la ves, silenciosa, recogiendo brazadas de estiércol seco que se usan como leña. Aquí no hay bosques, no hay árboles. La materia prima para el calor viene del ganado. Lo primero que haces es estirar las piernas, con cuidado, porque están entumecidas. El piso es duro, el suelo, aunque cubierto por alfombras toscas de lana, es frío, siempre frío, y sin embargo, todo esto te es familiar. Es tu hogar. Te levantas despacio. Afuera, la niebla temprana se cuela entre los pliegues de la tela. Tu aliento, blanco como el humo, sale en nubes suaves. Te vistes capa por capas, pantalones gruesos, una camisa de lino, un abrigo pesado, y una faja que lo mantiene todo en su sitio. Tus botas son de piel curtida, forradas por dentro con lana. Son pesadas, agrietadas por el uso, y huelen ligeramente a leche rancia y tierra, pero han caminado contigo desde hace inviernos. Al salir, la luz todavía no ha conquistado el cielo. Una franja azul oscuro tiñe el este, apenas insinuando que el día vendrá. Los animales también empiezan a moverse. Los caballos resoplan. Las ovejas emiten balidos suaves. Los yaks mastican lentamente, rumiando lo que queda de la noche. Tu trabajo está marcado por los hábitos de estos animales. Ellos dictan tu horario, y tú obedeces. Comienzas por caminar por los alrededores. Llevas contigo una cuerda larga, un bastón de madera, y tus pensamientos. Hay que reunir el ganado. Algunos se han alejado. La pradera no tiene límites físicos, así que los animales vagan. Debes buscarlos. Cada paso en la hierba húmeda te hunde ligeramente. El rocío empapa los bajos de tu ropa. Los pájaros comienzan a cantar, tímidos, dispersos. Recorres colinas suaves. A veces, encuentras huellas. Otras veces, no. Pero ya sabes dónde suelen ir, cerca del pequeño arroyo, más allá de la piedra grande con forma de cabeza. Recoges a los animales poco a poco. Los llamas con sonidos guturales que aprendiste desde niño. Ellos responden, no siempre con obediencia, pero te siguen. Después de una hora de caminar y reunir, el sol ya se asoma, y con él, el trabajo no hace más que empezar. Regresas a la yurta, el aire dentro ya está tibio, el fuego arde otra vez. Sobre una bandeja baja, tu madre ha servido airak, leche de yegua fermentada y trozos de queso seco, duro como piedra. Pan no hay,
fruta tampoco, pero el estómago agradece la comida. No se habla mucho, las palabras no son necesarias. El viento afuera habla suficiente. Tu padre revisa el cuero de los arreos. Tu hermano menor pule una flauta de hueso. Tu hermana teje algo con pelos de caballo. Cada uno tiene una tarea, y el día sigue, sin prisa, sin pausa. Cuando el sol está alto, el calor no abriga. El viento nunca deja de soplar. Te alejas a caballo. Vas a revisar si hay depredadores cerca, zorros, o incluso lobos. Llevas contigo un arco corto, ligero, eficaz, no para cazar, solo para espantar si algo aparece. En el camino, ves huesos, un animal que no sobrevivió el invierno. Te detienes, dices unas palabras al viento, no rezas, pero respetas. El mundo mongol está lleno de espíritus. En las montañas, en los ríos, en el cielo, todo tiene alma, todo observa. La cena es tan simple como el almuerzo, un poco de carne hervida, si hay, si no, solo leche y harina cocida. Te acuestas pronto, la jornada ha sido larga. Afuera, las estrellas iluminan la nada, miles de puntos blancos sobre un manto azul profundo. No hay faroles, no hay ciudades, solo el cielo. La yurta cruje con el viento, y tú, ya en tu manta, escuchas como el fuego se va apagando. Tu madre murmura un canto suave, ancestral. La noche mongola es inmensa, y tú eres solo una pequeña parte de ella. Imagina ahora que te trasladas, no al silencio de la estepa, sino al murmullo constante de un campamento militar. El fuego arde, suave, el sonido de las armas siendo afiladas, el olor del cuero, de la grasa, del sudor seco. Aquí no hay descanso, y, sin embargo, todo está en calma. Entre esas tiendas, oculto a la vista de los cronistas occidentales, caminaba un hombre que cambiaría la historia sin jamás reinar, sin jamás portar corona, Subotai, el general más brillante del imperio mongol. Nacido hacia el año 1176, Subotai no era noble, no era descendiente de grandes clanes, ni siquiera era, al principio, un guerrero. Su familia se dedicaba a la herrería. Su hermano mayor servía a Temujin, el joven que más tarde sería conocido como Genghis Khan, y así fue como Subotai entró en el círculo íntimo del futuro emperador. Pero Subotai no se hizo valer por la fuerza, no era el más veloz, ni el más fuerte, lo suyo era la mente. Desde muy joven, Subotai demostró una habilidad peculiar. Podía observar un mapa por horas, en silencio, y visualizar los movimientos de ejércitos enteros. No solo su avance, sino su retirada, su logística, sus puntos débiles. Mientras otros se enorgullecían de sus hazañas cuerpo a cuerpo, Subotai se sentaba junto a Genghis y hablaba de caminos, de tiempos de viaje, de cómo un ejército podía llegar antes de lo que el enemigo esperaba. Pronto, Genghis lo entendió. Subotai no era un simple comandante, era un ajedrecista del mundo real, y así comenzó su ascenso. Subotai lideró más de 20 campañas militares, conquistando territorios desde China hasta Europa del Este. En 1221, ideó una maniobra doble. Eligebe, otro comandante mongol, persiguieron a un príncipe rebelde a través de Persia, cruzando montañas, desiertos, y enfrentando a múltiples enemigos. No solo vencieron, regresaron sanos, con información estratégica clave sobre el oeste. Pero su momento más famoso vendría años después. En 1241, Europa dormía tranquila. Los reinos cristianos no imaginaban lo que se acercaba. Subotai, ya con más de 60 años, comandaba un ejército de 150.0 hombres. A la cabeza de la invasión de Hungría y Polonia, Subotai dividió su ejército en varios grupos, haciéndolos avanzar por caminos distintos, coordinando ataques simultáneos a cientos de kilómetros de distancia. En Liegnitz, derrotó a una coalición de caballeros cristianos. En Moy, aniquiló al ejército húngaro, y lo hizo sin apenas dejar rastro. Subotai no buscaba gloria, no daba discursos, solo planeaba y ejecutaba. ¿Por qué Subotai no es más famoso? Porque era discreto, no escribió crónicas, no buscó reconocimiento, y además, no era Khan, no era descendiente de Genghis.
solo era el cerebro detrás del trueno. Incluso cuando regresó a Karakorum, no pidió tierras, no fundó dinastías, siguió sirviendo hasta el final de su vida. Murió alrededor del año 1248, sin ruido, sin leyenda propia, pero los mapas de Eurasia todavía llevan su huella. Subotai no solo ganaba por fuerza, sus tropas podían marchar 90 kilómetros al día, podían dividirse, rodear, simular retirada, y volver con furia. Él estudiaba el terreno, la cultura del enemigo, sus rutas de suministro. Nunca se enfrentaba sin antes saber todo, y sin embargo, al final del día, regresaba a su tienda como un simple soldado más. Imagina esa escena, una noche en la estepa, el fuego bajo, los generales dormidos, y él, solo, observando un mapa bajo la luz de una antorcha, trazando líneas, silencioso, invisible, eterno. Cierra los ojos un momento, imagina una vasta extensión de tierra, sin caminos, sin señales, solo viento, hierba, y un horizonte que se estira hasta desdibujarse. En este mar verde interminable, se dice que reposa el cuerpo del conquistador más temido de la historia, y sin embargo, nadie sabe dónde. Gengis Khan, el fundador del Imperio Mongol, murió en el año 1227. Su muerte, al igual que su vida, está envuelta en leyenda, pero es su tumba, o mejor dicho, la falta de ella, lo que ha capturado la imaginación de generaciones. Las crónicas mongolas dicen que cuando Gengis Khan murió, su cuerpo fue llevado en secreto hacia su tierra natal. No hubo procesiones, no hubo monumentos, solo un cortejo silencioso que cabalgó día y noche, evitando aldeas, cruzando ríos, dejando pocas huellas. Se cuenta que, para asegurar el secreto, los soldados que acompañaron el cuerpo fueron ejecutados después, y que luego, los que ejecutaron a esos soldados, también fueron eliminados. Un ciclo de silencio, un eco de lealtad mortal. ¿Mito? ¿Realidad? Tal vez ambos. Los historiadores han propuesto múltiples lugares: las montañas de Burkhan Khaldun, donde él nació, algún rincón remoto del Khenti, lejos de cualquier camino. Incluso se ha sugerido que su tumba yace bajo un río desviado, cuyo cauce fue manipulado por cientos de hombres, solo para ocultar el lugar de descanso del Khan. En el siglo XX, equipos de arqueólogos, especialmente rusos y japoneses, intentaron buscar la tumba, pero las búsquedas fueron interrumpidas por guerras, por dificultades técnicas, y a veces, por la firme oposición de los propios mongoles. Para muchos, perturbar el descanso de Gengis Khan es más que una falta de respeto, es una profanación, un acto que traerá desgracia. En los últimos años, gracias a satélites, escáneres geológicos y drones, nuevas búsquedas han comenzado. Uno de los proyectos más conocidos, el Valley of the Khans Project, usó imágenes de alta resolución para identificar estructuras enterradas. Cientos de miles de voluntarios analizaron las fotos. Se encontraron estructuras rectangulares, muros ocultos, anomalías en el terreno, pero nada concluyente. El misterio persiste. Es posible que la tumba ya haya sido destruida por el tiempo, o que esté tan bien escondida que jamás será encontrada, y eso, en sí mismo, es parte del encanto. Imagina, un túmulo cubierto de tierra, sin marcar, rodeado por árboles que solo los ancianos recuerdan. Tal vez allí, bajo capas de siglos, duerme el hombre que cambió el mundo, sin mármol, sin oro, solo el silencio de la estepa. Gengis Khan, en vida, era temido, en la muerte, se ha vuelto invisible, y ese silencio, ese vacío arqueológico nos dice más que 1000 crónicas, porque en él se oculta no solo su cuerpo, sino la esencia del pueblo que lo siguió. Nómadas, guerreros, maestros del olvido. Imagina que eres un emisario extranjero. Has recorrido semanas de estepa, cruzado ríos, dormido bajo cielos sin fin, y finalmente, ves en el horizonte una ciudad de tiendas y torres de madera, Karakorum, la capital del imperio más vasto que jamás haya existido. Pero esto no es la imagen que esperabas. Karakorum no era una ciudad de piedra como Roma o Bagdad. Era un híbrido, parte campamento, parte ciudad comercial, parte corte imperial. Sus calles eran de tierra, sus casas, en muchos casos, desmontables.
y sin embargo, había orden, jerarquía y una arquitectura sorprendente. En el centro, un gran palacio, hecho con pilares de madera tallada, techos curvados de estilo chino y vastos patios. Los documentos europeos describen fuentes de plata con cabezas de animales. Desde ellas fluían distintos licores, vino, leche fermentada, hidromiel. Un botón en forma de fénix abría cada canal. Lujo funcional, adaptado al gusto nómada. Los banquetes eran eventos políticos, diplomáticos, líderes tribales, príncipes y eruditos compartían pieles sobre el suelo, rodeados de platos exóticos, carne hervida, caballo, cordero, queso seco, y lo más preciado, leche de yegua fermentada, llamada airag. Las comidas eran largas, acompañadas de canciones suaves. La música no era para bailar, era para honrar la historia, para relatar linajes, para inducir trance. Todo se hacía con calma, el protocolo era esencial, no mirar al can directamente, no hablar sin ser invitado, y sin embargo, todo se sentía informal, móvil, con esa extraña combinación de libertad y control que caracterizaba a los mongoles. La corte de Karakorum no era solo un lugar de poder, era también un centro de intercambio cultural. Había persas, árabes, chinos, rusos, traductores trabajando día y noche, astrónomos que trazaban mapas celestes, médicos que combinaban recetas musulmanas con prácticas chamánicas. El Khan tenía curiosidad, escuchaba a monjes budistas, a lamas tibetanos, a cristianos nestorianos. No se trataba solo de tolerancia, era estrategia, comprensión del mundo como herramienta de dominio. Incluso se cree que había una pequeña iglesia, una mezquita y un templo budista construidos uno junto al otro, una declaración en madera de la visión global de los mongoles. Y sin embargo, incluso dentro del lujo, los instintos nómadas persistían. Los nobles dormían en camas bajas, comían con las manos, y siempre, siempre, estaban listos para partir. No había jardines formales, no había columnas de mármol, había lanzas colgadas en las paredes, mapas de piel y caballos esperando a la puerta, porque para los mongoles, el poder no se medía por lo que se construía, sino por lo que se podía mover. El Khan podía desmontar su corte en un día y estar a 100 kilómetros al amanecer siguiente. Esa era su ventaja, y también su filosofía. Con el tiempo, Karakorum cayó, fue conquistada, arrasada, reconstruida, y hoy solo quedan ruinas suaves, cubiertas de hierba y silencio. Pero si cierras los ojos, si escuchas con atención, aún puedes imaginar el murmullo de las reuniones nocturnas, el retumbar de pasos sobre madera, el tintinear de copas de plata, y el susurro de una civilización que, aunque efímera en ladrillo, aún cabalga en la memoria del mundo, mientras el viento sopla suave sobre las vastas estepas de Asia Central, y la última luz del día se disuelve sobre las colinas distantes. La historia de los mongoles se desvanece lentamente, como un eco lejano, como una llama que ya no arde, pero que aún emite calor. Te has sumergido en un mundo de contrastes, de dureza y belleza, de conquista y contemplación, de campamentos nómadas y palacios dorados. Has sentido el frío de la mañana en una tienda abierta al viento. Has visto las huellas del imperio dibujadas en la arena. Y has escuchado las voces suaves de una corte que, entre banquetes y plegarias, intentó entender el mundo. Ahora, todo se ha aquietado. La fogata arde solo en brasas. Los caballos duermen en círculo, el tambor de guerra ha callado, y el silencio de la noche mongola se instala como una manta suave, donde antes hubo ruido, movimiento, conquista. Ahora solo hay calma, la misma calma que abraza tu cuerpo en este momento. La historia, esa historia que parecía tan lejana, tan ajena, ahora vive en tu respiración lenta, en tus pensamientos que flotan suavemente, moviéndose como caravanas bajo las estrellas. Y si cierras los ojos, puede que aún veas una tienda iluminada por velas, una figura montada en la colina y un lejano relincho en la noche. Pero ya no necesitas seguir la ruta, puedes quedarte aquí, en esta frontera invisible entre lo que fue y lo que sueñas. Porque en el silencio, la historia te cuida. Buenas noches, y que duermas con la calma de las estepas infinitas.